RR Noticias. Amigos, cada semana nos encontramos con un tema importante en la agenda pública. Algo que atañe a Querétaro siempre, desde hace muchos años, es, pues ya sabemos, las broncas ahí en la 57. Decía yo hace un par de días, las 50 y baches, porque siempre le están reparando, las 50 y parches, le dicen algunos también. Y pues lamentablemente la presencia del tráfico pesado en esta vialidad, que ya forma parte de la infraestructura queretana, pues también genera enormes riesgos. Parte de lo que vamos a platicar esta mañana aquí en RR Noticias. Con la intención de regular el tránsito y hacerse cargo del mantenimiento de la carretera 57, en el tramo que comprende la zona urbana de Querétaro, las autoridades capitalinas han firmado un convenio con la SCT que pretende reforzar la seguridad y evitar más accidentes que involucran transporte pesado. ¿Qué otras acciones podrán adoptarse para que no se sigan registrando más percances trágicos en la zona? El pasado 20 de mayo, un tráiler que circulaba a exceso de velocidad por la carretera México-Querétaro se quedó sin frenos al entrar a la zona urbana, llevándose a su paso varios vehículos en los que se trasladaban al menos 16 personas. Este es uno de los varios accidentes que se han registrado en el área urbana de la capital y que ha dejado incluso víctimas fatales. La carretera México-Querétaro, también conocida como la 57, es la más peligrosa del país. De acuerdo con las estadísticas de la Guardia Nacional, tan solo el año pasado, 77 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito y 134 más resultaron lesionadas. Dicha autopista es también la que más daños materiales registra. El crecimiento poblacional ha generado que la carretera quede inmersa dentro de la mancha urbana y se utilice como una de las vialidades más importantes de la capital. Por ella circula el transporte pesado que ha provocado graves accidentes en esta área urbana. Se estima que por la carretera 57 y 5 de febrero circulan poco más de 108,000 automóviles y 120,000 vehículos de carga diariamente. ¿Cómo reducir el tráfico pesado en la zona urbana? ¿Qué podemos hacer como automovilistas para reducir accidentes? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por las cápsulas de contexto. Jesús Méndez Aguilar te saluda esta mañana, como saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Chucho, ¿cómo te va? Muy buenos días a todo nuestro estimado auditorio de RR Noticias. Víctor Alfonso Cuevas, qué gusto saludarte. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo el auditorio de RR Noticias. Don Sergio Camacho, bienvenido. Don Ángel, un gusto estar en la mesa de análisis de RR Noticias como cada miércoles. Y Juan Luis Íñiguez, que va a cerrar las rondas esta mañana. Buenos días, Juan Luis. Estimado Ángel, muy buenos días. Un gran privilegio estar en RR Noticias. Bueno, vamos a arrancar la primera de estas, de estos debates que vamos a tener esta mañana aquí. Lo decía Tere en la cápsula, la verdad es que ya la 57, pues cuando la construyeron, estaba en la orilla de Querétaro y hoy forma parte evidentemente del trayecto de muchas personas que se tienen que subir a esta vialidad para poder recorrer algún punto de la zona metropolitana de Querétaro. Lamentablemente, pues junto a los automovilistas, al ser una carretera federal, que no se nos olvide eso, es una carretera federal, pues pasan también vehículos foráneos y muchos de ellos el transporte de carga pesada, que genera accidentes como el que vimos hace algunas semanas. ¿Qué hacemos ahí, mi querido Jesús Méndez Aguilar? El cuento de no acabar. Bueno, lo primero tendríamos que establecer una premisa, en el entendido de que Querétaro atraviesa un crecimiento no ordenado, no regulado. A la postre, no se han establecido un atlas urbano de centros de población para el estado de Querétaro. Ese atlas urbano que existe ya rebasó porque estaba diseñado para el año 2000. Lo que significa que esta proyección ya conlleva rezagos. ¿Crees lo que podemos decir? Y en el contexto justo de lo que acaba de comentar Tere, bueno, pues estamos de acuerdo que algo tenemos que hacer. Ya en mi siguiente exposición estaré estableciendo justamente qué pudiéramos hacer. Me late, gracias Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo le hacemos? Pues obviamente la mancha urbana absorbió esta carretera federal. Completamente, mi estimado Ángel. Y es que al final del día,
Pues es una necesidad de los queretanos el asunto de la movilidad, que ha sido uno de los grandes temas en los últimos 10 años, ¿no? Porque naturalmente con el crecimiento que bien menciona don Jesús, pues pareciera ser que el ritmo ha provocado el rebase de esta vialidad. Y la gran incógnita es si se necesita más vialidad o se necesita mejor dinámica en el transporte dentro de la ciudad. Y pareciera ser que la respuesta ya la dieron los queretanos hace un año, cuando pretendía el gobernador realizar un segundo piso, y los mismos queretanos fueron los que manifestaron que parecía que esa no era la solución. Y en realidad yo creo que la solución ha sido algo que han intentado muchos gobiernos y que parece ser que en esta ocasión la presidencia municipal de Luis Nava lo va a lograr, que es sacar al transporte público en los horarios diurnos de la circulación por la mancha urbana. El transporte pesado, el transporte de mercancías, que al final del día es regularmente el protagonista en estos accidentes que mencionaba Tere en las cápsulas de introducción. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso. Sergio Camacho, usted le sabe este tema y le sabe muy bien, pues cómo hacerle para enfrentar estos problemas que nos deja la 57 de tanto en tanto. Sí, Ángel, es un tema bastante interesante, y es un buen logro que el municipio de Querétaro haya generado este convenio, firmado este convenio para la concesión, que tiene muchas implicaciones, ¿no? Como se comenta, el tema de los accidentes, que es de lo más preocupante. Recientemente vimos lo que sucedió ahí en Avenida Cimatario, y vamos, pero también lo que incide en el tráfico, ¿no? En el impacto en la movilidad por el transporte. Habrá que revisar exactamente qué dice la legislación y qué puede permitir o dejarle actuar al municipio, ¿no? Lo importante también es señalar la importante carga que obtiene ahora el municipio, en el sentido de generar este fideicomiso para el mantenimiento de ese tramo carretero, que, si lo mencionabas tú, Ángel, el tema de los baches, el de las defensas metálicas o las barreras, que también está muy descuidado. Si lo vemos también ahorita en un momento de un contexto histórico en el tema de la inversión pública federal, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde ha sido patente, ¿no? La falta de recursos para el mantenimiento. Y ese tramo de 5.100 metros en el centro, pegado al centro de esta ciudad, es una muestra de ello. Claro. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, pues esto, la bronca que nos genera la 57 de tanto en tanto. Es correcto. Definitivamente hemos observado que con este convenio se busca precisamente poder generar un límite a la circulación vehicular de forma ordenada. Y esto, pues, finalmente forma parte de un catálogo de acciones responsables del gobierno de Luis Bernardo Nava, del propio gobernador, en coordinación con autoridades federales, particularmente con la SCT. Este convenio, bueno, pues va a generar la posibilidad de generar mantenimiento, la regulación de la zona en materia de tránsito, en materia de movilidad, de seguridad. Este tramo son 5 kilómetros del Estadio Corregidora hacia la salida a Celaya. Se va a crear un fideicomiso de cerca de 90 millones de pesos para garantizar la administración de la zona y finalmente, pues, poder aplicar la normatividad, que es el reglamento del tránsito municipal, pues para poder generar el límite del tránsito en horas pico, que es lo que tanto sofoca a los queretanos en las horas más transitadas. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Son las 7:44, más del contexto de nuestra mesa de análisis político esta mañana. El pasado 21 de agosto, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, y el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Querétaro, Adolfo Lizárraga Fontes, firmaron un acuerdo para que el municipio se haga cargo del mantenimiento y regulación del tránsito en el tramo que comprende una distancia desde el edificio de la Fiscalía General hasta la incorporación a Paseo 5 de Febrero. Para ello, se creará un fideicomiso de 90 millones de pesos que garantizará la administración de la zona. Una vez concluido el cambio de jurisdicción, el acuerdo comenzará a correr a partir del 23 de agosto y se analizará implementar las fotomultas. Además de las fotomultas, ¿qué otras acciones podrán adoptarse para evitar los accidentes? ¿Deben implementarse horarios para el transporte pesado?
¿Cómo reducir el número de unidades que circulan por la zona? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por la cápsula de contexto esta mañana. Y ahí están las preguntas que planteaba Tere, que me parece que son interesantes, lo hemos comentado aquí en otros momentos. Creo que uno de los asuntos que más le preocupa a la ciudadanía es el hecho de que durante momentos muy importantes en el día el transporte pesado sigue entrando justamente a la mancha urbana de Querétaro, a pesar de que pues ya tiempo atrás se hizo el libramiento, a pesar de que se habló también en su momento de generar lo que ha planteado Tere hace un instante, horarios específicos para que el transporte pesado pueda entrar solamente en ese momento a la zona metropolitana de Querétaro y que el resto del tiempo pues vayan por ejemplo por el libramiento, que tomen vías alternas y que no generen pues accidentes como el que vimos hace algunas semanas, que fue francamente horroroso. Y pues sí, la verdad, y yo decía cuando platicaba esta nota, nos asustamos, nos indignamos, nos dura la indignación un ratito y luego se va diluyendo este asunto hasta que vuelve a haber otro accidente de graves consecuencias y nos volvemos todos a plantear la necesidad de que las autoridades pues fijen posturas y evidentemente sean más estrictos con asuntos como el del transporte pesado. ¿Cómo lo ves, Jesús Méndez Aguilar? Bueno. Sí, adelante, Jesús. ¿Tú cómo ves este asunto? Muy bien, Ángel. Mira, como lo refieres, lo señalas muy bien. Sin embargo, a mí me parece que se requiere el conocimiento en la materia, el estudio y la proyección que vaya a dar las autoridades capitalinas que se harán cargo del tramo urbano de la autopista México-Querétaro. Es decir, la infraestructura o el desarrollo de la infraestructura carretera que se tiene pareciera ser que no es el adecuado. Sin embargo, también se requieren acciones de carácter inmediato. Es decir, ya veíamos el libramiento Junípero-Serra y vemos el libramiento de San Juan del Río rumbo a Guanajuato. Son dos libramientos de alguna manera que encierran o propician ese desarrollo. Lo que hace falta es el sistema de seguridad y el mejoramiento de la atención de las autoridades competentes en este sentido, como es lo de la cuestión de la movilidad y la propia policía de tránsito. Bien, entonces, desde ese punto de vista, me parece que podemos atacar. Muchas gracias, Jesús. Preguntártelo, Víctor Alfonso Cuevas, creo que, pues sí, nos indignamos cuando hay accidentes de este calado, pero luego se nos olvida que pues también es una tarea de las autoridades el regular el asunto del tráfico pesado en estas vialidades. Completamente, mi estimado Ángel, y fíjate que es muy curioso esta parte que comentas, porque bien dice el dicho, después de ahogado el niño tapamos el pozo, sí. Pero pues parece ser que este pozo nadie lo quiere tapar. Al final del día, espero que con este convenio que firma gobierno municipal con la autoridad federal, pues se pueda por lo menos de manera inmediata construir un par de rampas de frenado donde el transporte pesado que se quede sin freno sobre la Cuesta China pueda detener su marcha de manera controlada. Y pues creo que será fácil realizarlo. Tenemos espacio ahí donde está el trébol de la central de autobuses, ahí donde se colocó el monumento a Querétaro. Sí. También hay un poco de espacio acá en el trébol de Bernardo Quintana. En fin, para que sea una barrera de contención, que eso se puede realizar prácticamente de inmediato y quizá con una inversión menor a otro tipo de medidas, y pues reforzar este asunto de controlar los horarios del transporte público. Afortunadamente Querétaro cuenta con sus dos libramientos, el de San Luis y el de Guanajuato, entonces ya materialmente no hay necesidad de que el transporte pesado circule por la mancha urbana. Así es, estoy de acuerdo contigo. Bueno, preguntártelo también, Sergio Camacho, donde a lo mejor nos ha faltado a lo mejor un poco más de certeza por parte de las autoridades. Creo que ha habido mucha laxitud en el asunto de imponerles penas a quienes violen los reglamentos y además establecer estos horarios para el transporte pesado. Sí, Ángel, bueno, pues el tema del tráfico y sobre todo en carreteras federales ha sido un tema de análisis, ¿no? Porque ahora sí que estoy muy de acuerdo con todo lo que comentan los compañeros, pero recordar, bueno, que esta al ser una vía federal está sujeta a la normativa o a las regulaciones que hay en esta materia, ¿no? Y vemos como desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de los llamados fulles, estos camiones doble remolque, se tienen ya muchos años tratando de regularlos, tratando de prohibirlos, cosa que ha resultado infructuosa debido a
al impacto que tienen en la economía con el tema del transporte de carga, ¿no? Y si bien tenemos estos libramientos, habrá que revisar, y me imagino que la Secretaría de Movilidad debe tener esos aforos, ¿cuánto es el tráfico local pesado, ¿no? ¿Cuál es el tráfico local que no tiene como destino San Luis Potosí o las rutas de Guanajuato, sino que se queda dentro de estos anillos urbanos en la mancha urbana, Sí. que pueden incidir en esto, ¿no? Yo creo que afortunadamente con este convenio lo que sí puede impactar de inmediato es lo mencionabas al inicio, es en el mantenimiento que debe tener ya esta vía, insisto, sobre todo en las labores de seguridad, ¿no? También la facultad que se le puede dar en materia de seguridad para el tránsito municipal, para poder estar regulando, como hace un rato mencionaba Chucho, ¿no? En el Junípero se están tratando de buscar cómo reducirle la velocidad a los vehículos. Bueno, pues este tramo también podrá ser ya ahora facultad municipal, el poder incidir también en la baja, en reducir la velocidad y reducir la posibilidad de accidentes. Gracias, Sergio. Preguntarte también, Juan Luis Íñiguez, ¿qué hacer desde las diferentes ópticas de las autoridades y los campos de acción de cada uno para evitar, por ejemplo, pues el tema del transporte pesado? Definitivamente la solución es seguir escuchando para poder gobernar de una manera eficiente, tal como se hace en Querétaro, y escuchar a todas las voces. Por ejemplo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga se ha quejado de la problemática concreta en la carretera 57, particularmente el tramo urbano del que estamos hablando, que entran a esta zona derivado precisamente de los altos costos de peaje de los libramientos para el transporte de carga. Y por esta razón se internan en la vía en itinerarios de largo recorrido. De tal suerte que este gobierno a nivel municipal y estatal está generando el diálogo, consenso, involucrando, por supuesto, a todas las voces autorizadas en la materia, pues para poder lograr verdaderamente una solución consensada. Y que bueno, esto finalmente ya se ha logrado con este convenio. Finalmente los queretanos en el tramo urbano podemos estar seguros que el gobierno municipal hará su trabajo. Esta intervención me parece que es adecuada para poder mejorar la estrategia de seguridad y de movilidad y finalmente, como lo dije en la anterior intervención, limitar el tránsito en las horas pico. Querétaro es muy atractivo, está creciendo como pocos estados en el país, pero tenemos que salvaguardar la integridad, la vida y el patrimonio de todos los queretanos. Bien, muchas gracias, Juan Luis. 7:53. Conversamos esta mañana sobre pues alternativas, opciones que deberían de hacer las autoridades de todos los niveles para tratar de reducir la presencia de unidades en pues estas vialidades que sí son federales, pero que a final de cuentas ya forman parte del cotidiano andar de miles y miles de queretanos y que lamentablemente la presencia de este tráfico pesado puede hacer sin duda que andemos a vuelta de rueda cada que hay un percance ahí con alguna de estas unidades, pero que además todo quedara en una falla mecánica y que se quedara atorado un camión por ahí, alguna unidad de tráiler, pues ni hablar. Nos aguantamos y ahí seguimos, pero el tema es también las vidas que han cobrado algunos de estos accidentes tan lamentables. Así que preguntarles también, yo reitero, creo que nos hace falta instrumentar horarios, instrumentar también límites para las unidades del transporte pesado, obligarles a que tomen los libramientos, pero también, y creo que ahí es donde está un poco la clave, el establecer castigos severos para estas unidades. Yo he platicado aquí con ustedes. Si tú el día de hoy tomas la determinación de imponerles fuertes multas a los transportistas, que se violen, que se salten estos horarios que se puedan establecer, pero además les mandas la unidad al corralón durante 2 días, se les echa a perder la carga y ya se la van a pensar 2 veces en el caso de violar las normas. ¿O ustedes qué opinan, mi estimado Jesús Méndez Aguilar? Bueno, como observas, el problema no es sencillo. El hecho de poner rampas me parece que no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque primero tenemos que atacar el libramiento que sale de Querétaro hacia San Miguel de Allende. ¿Por qué? Porque de alguna manera este espacio de transporte pudiera darnos muy buena salida
Sin embargo, no es de competencia del gobierno, porque se estableció el que se diera en administración a un particular. Entonces hay que revisar esto de manera inmediata para poder sacar todo ese transporte hacia allá. Luego establecer también el libramiento San Juan del Río rumbo Guanajuato. Y desde luego que los que entren a nivel de local, entonces sí, en ese estaríamos de acuerdo en poner horarios y multas muy severas si no hacen caso. Pero esto ya es de acción de inmediata, conjunta, de vialidad y de policía y tránsito. Bien. Y no nada más observar a nuestros policías levantando infracciones. No, yo creo que todo lo contrario. Tenemos que agilizar esto con el propósito justamente de que estamos a sabiendas de que Querétaro tiene un desarrollo que se ha incrementado sobremanera. Bien, muchas gracias, Jesús. Preguntártelo también, mi estimado Víctor Alfonso, ¿no nos hacen falta también medidas, digamos, pues más duras, más enérgicas para quienes violen las leyes? Y ¿por qué no establecer lo que te digo, horarios y castigos para los que no los respeten? Coincido completamente contigo, mi estimado Ángel, y es que así funciona en todas las metrópolis de este país. En la Ciudad de México, el horario para el transporte pesado, pues no es a diestra y siniestra, solamente es nocturno. Pasa lo mismo en Guadalajara, pasa lo mismo en Monterrey. En fin, las grandes metrópolis así se manejan precisamente por las complicaciones de movilidad que enfrentan. El problema aquí está en que es un juego del gato y el ratón. Entonces, hay una época en la que se endurecen las medidas, entonces el transporte de carga reduce su paso por la capital, pero se empiezan a ver resultados y entonces las medidas se aminoran y nuevamente regresa el transporte público. Al final del día pareciera ser una persecución constante donde falta más compromiso de los transportistas, de las cámaras de transporte, para precisamente generar este acuerdo en beneficio de las mayorías. Y dice don Jesús que él no está de acuerdo con las rampas de frenado. Yo creo que aquí el experto en infraestructura es nuestro compañero mi querido Sergio Camacho, que nos podría ahí asesorar si es una buena alternativa para controlar el asunto de los accidentes que suceden lamentablemente. Bien, muchas gracias. Y sí, pues ahora sí que por alusiones personales, don Sergio. Gracias, Ángel, y gracias, Víctor. Sí, pues evidentemente hay que revisar todos los aspectos en el tema del diseño geométrico que necesitan este tipo de instrumentos de seguridad para revisar cuál podría ser su localización, su ubicación adecuada, ¿no? Y a la entrada de los centros urbanos, sí, definitivamente, o en estas pendientes pronunciadas hacia abajo, bueno, pues es importante para en estos tramos previos a las zonas urbanas donde se pueda generar algún riesgo, ¿no? Los vemos por ahí en la carretera 50, en la misma carretera 57, pero allá rumbo a San Juan del Río, o antes de San Juan del Río, en sentido México-Querétaro, donde se generan estas herramientas funcionales, ¿no? Pero en el tema de la impunidad, de las sanciones, porque hablamos luego mucho en estas mesas y de impunidad, ¿no? Y esta no es la excepción, ¿no? Los temas de pesos, dimensiones y horarios son regularmente violados por los usuarios, ¿no? En este caso por el transporte de carga. Y para ellos los asuntos, los puntos más significativos son tiempos, o sea, la reducción de tiempos, de distancias y de costos, ¿no? Entonces es un problema con un espectro muy amplio, porque partimos desde este tramo de 5 kilómetros para Querétaro, para la capital, pero que puede incidir en maniobras, vamos hablando, impactando en la red ferroviaria, de por qué no se hace un mayor uso de las redes que existen, por qué no se generan nuevas redes ferroviarias para que el transporte pesado, todo el transporte o la carga más bien, se puede estar moviendo por vías férreas con mucha más eficiencia, con mucha más seguridad, y vamos, y al final también tiene que ver incluso hasta con el transporte urbano, ¿no? ¿Para qué? Porque necesitamos también sacar automóviles, vehículos privados de circulación, ¿no? Entonces, un mejor transporte público pues incide en bajar el tráfico, ¿no? Entonces, este es un punto de inflexión donde convergen muchas situaciones, y sí, definitivamente el tema de la seguridad, de la aplicación de la justicia de la normatividad, y que ahora entre en manos del municipio, pues puede ser mucho más atenta a en este tramo carretero. Tienes razón, gracias, Sergio. Bueno, preguntártelo también, Juan Luis Íñiguez, nos hacen falta justamente definir horarios, definir reglamentos y castigar al que no los cumpla. Sin duda, Ángel, en este país no solamente tenemos un problema de leyes, también tenemos un problema de conciencia. Y este verdaderamente ya es un tema estrictamente personal, en donde cada quien tenemos una responsabilidad
en este sentido. Fíjate que yo soy un apasionado de este tema de la movilidad. Mi primer trabajo en la administración pública fue en el municipio de Tijuana. Era yo coordinador de consensos de movilidad en materia de proyectos, cambios de sentido, implementación de pares viales, reacomodo y rediseño de estacionamientos vehiculares, cambio de cordón a batería, etcétera. Facilitar la vida, en este caso, de los ciudadanos. Claro. Y me parece que escuchar es muy importante. Si todos vamos al mismo lugar, a la misma hora, definitivamente no va a haber infraestructura suficiente. Necesitamos generar este ordenamiento, y qué bueno que levantó la mano el municipio de Querétaro para que este tramo donde se tiene la contabilidad de tantos accidentes fatales, pues pueda ya tener finalmente un ordenamiento para beneficio de todos. Yo creo que hay que trabajar en esa parte, en el dolor evitable, claro, en ese que se produce por irresponsabilidad. Muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Bueno, vamos a la ronda final esta mañana. Por cuestión de tiempo, nos vamos a 30 segundos para cada uno de ustedes. Conclusiones, Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos. Adelante, mi querido Jesús. Parece que tuve un problema ahí con la conexión con él. No sé si me escuchas. Ya te escucho, adelante. 30 segundos, Chucho. Ángel, no tengo sonido, Ángel. Bueno, se me perdió, a ver si lo retomamos con él. Mi querido Chucho, no sé si ya me escuchas. No tengo sonido, Ángel. Se le perdió ahí. Bueno, vamos a retomar con él. Mientras, vamos contigo, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas. 30 segundos. Creo que coincidimos los cuatro en esta ocasión con que el asunto de la 57 es algo urgente que demanda la población. Coincido completamente con Juan Luis, se requiere también un cambio de conciencia por parte de quien a diario transitamos por esa vialidad, tanto automovilistas como operadores del transporte de carga, y sobre todo se requiere de acciones concretas que eviten más tragedias. Gracias, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas. Don Sergio Camacho, comentario final. Ángel, pues es un tema muy importante. Definitivamente debe generar un impacto inmediato debería ser en la movilidad y en la seguridad. Es una decisión que yo considero valiente del municipio, porque es muy fácil decir cuando en estos temas viales o cualquier otro tema, ¿no? Oye, ese no es mi tramo, cuando algo malo sucede, ¿no? Entonces, en lugar de mantenerlo fuera de su competencia, el municipio jala este tramo carretero federal que está en el área urbana, a hacerlo su responsabilidad, ¿no? En cuanto al mantenimiento, en cuanto a la seguridad y también, evidentemente, a la movilidad. Entonces, es un gran reto el que toma, pero con la responsabilidad de generar un beneficio para la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Retomo con Jesús Méndez Aguilar. Mi querido Chucho, 30 segundos, comentario final. Gracias, muy amable. Bueno, como ustedes observan, pues es un área de oportunidad para Querétaro. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con Sergio, en donde tenemos que ya utilizar otro sistema de transporte, como es el ferroviario. Y desde ese punto de vista, entonces, no la tenemos sencilla, porque el gran caudal de vehículos, 180,000 de carga, pues es terrible. Ya viniendo desde la Ciudad de México, se adueñan específicamente de la carretera 57, sí, el transporte de materias y de bienes, etcétera, etcétera. Así es de que no es problema a menudo. Gracias, mi estimado Jesús. Cerramos contigo esta mañana, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Gracias, Ángel. Recordar que desde 1995 la ONU estableció el tercer domingo de noviembre como el Día Mundial del Recuerdo de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Esto con el objetivo de sensibilizar sobre riesgos y consecuencias a la población mundial. Me parece que es muy importante que el municipio de Querétaro continúe con acciones responsables que nos hagan, ser cada día mucho más conscientes de nuestra realidad en relación a la responsabilidad con el entorno, y por supuesto el tránsito es una materia en la que se está trabajando en estos gobiernos, y felicidades por ello. Gracias, mi estimado Juan Luis. A los cuatro, agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Los despido con mucha alegría, deseándoles lo mejor esta mañana. Muy buen día y gracias por estar aquí, mi querido Chucho. Gracias y hasta la próxima. Jesús Méndez Aguilar con ustedes. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas.
Que tengan una excelente semana. Muy amable, mi querido Vic. Sergio Camacho, gracias. Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Un abrazote y gracias, mi querido Juan Luis Íñiguez. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas bendiciones a todo tu auditorio. Igualmente para ti, para ustedes, obviamente, queridos amigos, y nos vamos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien. Ahora son las 8:05. Regreso enseguida contigo. RR Noticias. RR Noticias.